Bienvenidos a esta sesión de estudio bíblico donde estamos estudiando capítulo por capítulo el libro o la carta de Primera Corintios. Hoy estamos con Pastora Alexandra. Qué gusto compartir este tiempo. Gracias, Ale. Vivi. Un gusto estar aquí. Esperemos que ustedes también estén aprovechando y disfrutando de este tiempo porque cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios hay algo para nosotros, hay algo que nos enriquece. Y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el capítulo número 3 de Primera Corintios. Y recordemos que esta carta es una carta que Pablo le escribe a esta importante ciudad de Grecia, Corinto. Él mismo estuvo con ellos en su segundo viaje misionero. Él inició y fundó esta congregación a la cual ahora se le está dirigiendo por escrito. Estuvo 18 meses con ellos, dejó un equipo y luego él continuó con su ministerio en distintos lugares. Pero llega un punto donde Pablo empieza a recibir noticias y le empiezan a llegar comentarios de que había algunas situaciones que expresaban que estaban actuando de una manera inmadura. Por eso él decide, dice, yo voy a escribir y voy a abordar alguno de estos temas. Uno de estos temas tenía que ver con la división. Había bandos, se estaban empezando a formar bandos, se estaban empezando a pelear y eso ponía en peligro el crecimiento de ese lugar. Entonces él decide, vamos a abordar estos temas. Y en este capítulo inicia diciendo, el título que tiene este capítulo creo que expresa el contenido de todo lo que va a abordar, diciendo, ustedes son colaboradores de Dios, colaboradores, no entre ustedes, no, sino que de Dios. Y utiliza una imagen que va a irla tomando a lo largo de todo este capítulo para expresar distintos conceptos que tienen que ver con la colaboración mutua en las dinámicas de la congregación. Y es la imagen de un edificio, de una construcción, de algo que cuando uno lo ve terminado dice esto es algo sólido, esto es algo que tiene propósito, pero el llegar a ser un buen edificio pasa por muchos procesos, desde la base, desde cuál es el fundamento que hay, sigue con cuáles son los elementos que se eligen para la calidad de esos elementos. Las personas que están haciendo, qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué habilidades y cómo todas esas dinámicas tienen que estar interactuando y teniendo un dinamismo donde se apoyen los unos a los otros más que se separen y vayan en contra los unos con los otros. Y vamos a leer los versículos, vamos a iniciar con los versículos 9 al 11, donde se refiere y le dice, somos trabajadores de Dios. Ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, muy seguro él. Esto es lo que yo hice. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede tener un fundamento distinto que el que ya tenemos en Jesucristo. Qué importante es que acá empieza diciéndole, miren, somos todos parte de una misma edificación. Tenemos en común de que el fundamento es el mismo para todos y ese no puede cambiar y ese es Jesucristo y en eso ahí todos compartimos esto. Pero, dice, mi parte fue poner los cimientos. Yo tuve una tarea, una asignación que tenía que ver con los inicios y dejé un cimiento. Y me gusta ver en este caso, por un lado, la seguridad de Pablo, ¿no? Porque, o sea, esto es lo que yo hice, esto es lo que Dios me llamó a hacer, pero por otro lado a veces uno lo puede tomar como, ay, ¿no será engreído esta persona? Como que, ¿de qué se la da, no? Porque yo soy el que puse los cimientos aquí. Pero hay algo clave que nos muestra el corazón de él,
que es una frase que él dice antes. Y dice, por la gracia que me ha sido dada, yo hice esto. Y eso es la clave. Él estaba seguro en que tenía habilidad para hacer algo, y fantástico, pero también él entendía de dónde venía. Esta habilidad que yo tengo me ha sido dada. O sea, es un regalo que Dios me ha dado. De hecho, la palabra gracia, ahí charis, lo que significa es un regalo que un patrón da. En este caso podemos decir que él tenía tan claro que el regalo de la habilidad para poner un fundamento y ser un líder en esa área se lo había dado Dios y era un regalo. Él lo único que hizo es usarlo. Qué importante que tengamos este balance de seguridad, pero a la vez entendimiento de quién me da y el quién se lleva el mérito. En este caso el mérito se lo lleva Dios y no él. El otro lado opuesto sería personas que dicen, ay, no sé, a ver si yo puedo hacer algo, a ver si se digna. No, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una gracia y tenemos que encontrarla y tenemos que caminar en eso y dar lo mejor de nosotros, uniéndonos con todo lo que Dios nos da. Pero él continúa y dice, bueno, yo puse un fundamento, pero la cosa siguió. Dice, después, ahora otros vienen y edifican encima. ¿Por qué? Porque estamos colaborando con otros. Y ahí viene el concepto de yo interactuando con otras personas. Y ahí vienen los retos, porque cuando tenemos que unirnos a trabajar con otras personas, va a haber cosas y dinámicas que vamos a tener que resolver, ¿no? Y aquí aborda algunos de las problemáticas con las cuales nos podemos encontrar y cómo resolverlas, ¿no es cierto? Claro, y como dices, Vivi, él está poniendo ahí como la base de lo que él quiere tratar. Y realmente, como decías hace un ratito, él llegó a la ciudad de Corinto y llegó solo, estuvo ahí, dicen que como 1 año y medio, y luego él se fue, dejó una congregación establecida y se fue. Y luego aparece en escena otra persona, otro personaje que es Apolos. Y parece que Apolos fue el que continuó la obra, o sea que Apolos fue alguien que llegó cuando Pablo ya no estaba y él se dedicó a seguir construyendo la obra que Pablo había hecho. Entonces vamos a leer del versículo 5 al 8 lo que nos dice, después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolo la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Entonces aquí Pablo lo que está diciendo es, ustedes muchachos tienen que ubicarse quiénes somos nosotros, quién es Pablo, quién es Apolos. Nosotros simplemente somos siervos y nadie se viene y se pelea por un siervo. El amo es el importante, no somos los siervos los importantes, son los amos. Ahora, Pablo no menosprecia la labor que ellos han hecho, ¿verdad? Pero sí dice, ustedes tienen que ubicarse y poner sus ojos realmente en quién es nuestro fundamento. Nosotros, como decías, solo somos los que servimos, los que colaboramos con la obra de Dios. No somos nosotros realmente los importantes y no somos nosotros los que somos dignos de que la gente se ande peleando por nosotros. Y yo creo que, Vivi, en este versículo vemos algo que es muy de la humanidad, ¿verdad? Los hombres tendemos a poner nuestra mirada en los hombres, ¿verdad? A seguir hombres. Y Pablo aquí es muy claro diciéndonos,
Ningún hombre es merecedor de que nosotros nos peleemos por ellos, ningún hombre es merecedor de que nosotros estemos en contienda con otros cristianos porque a mí me gusta tal predicador, a mí me gusta tal pastor más que el otro, o no, yo sigo las enseñanzas de tal persona o de cual persona. Tenemos que reconocer aquí que en Corinto ellos estaban peleando por Pablo y por Apolos y realmente estaban menospreciando las instrucciones o las enseñanzas que ya ellos mismos les habían dado de amarse unos a otros. Recordemos que los primeros discípulos de Jesús, la iglesia primitiva era reconocida por amarse unos a otros. La gente decía, mirad cómo se aman, ¿verdad? Y aquí era, mirad cómo se pelean, qué es lo que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, no, señores, ustedes tienen que reconocer que nosotros somos siervos, pero el Señor es el que hace todo, Él es el fundamento, nadie puede venir a decir otra cosa y nosotros estamos bajo ese fundamento edificando, sobre ese fundamento edificando. Así que ubíquense. Pero aquí también Pablo pone otra ilustración que no es solamente la iglesia como edificio, sino que habla que es como una siembra, ¿verdad? Él dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y tenemos que nosotros ver que nosotros como seres humanos hacemos lo que Dios nos ha encargado hacer, pero realmente el que nos hace crecer espiritualmente es Dios y a Él tiene que ser toda la gloria siempre. Y qué lindo es que sabemos que somos instrumentos en las manos de Dios, Vivi. Cuando nosotros reconocemos que es la obra de Dios y que nosotros simplemente nos prestamos para que Él fluya a través de nosotros, entonces realmente vamos a hacer lo que Él nos llamó a hacer. Porque aquí Pablo es muy claro diciendo, Dios llama a cada uno a hacer una obra específica, un trabajo específico. Y tal vez hoy teníamos que preguntarnos, ¿estamos haciendo realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer? Porque Dios te llama y Dios te ha llamado con un plan y un propósito, pero realmente estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer y lo estás haciendo para la gloria de Dios o para la gloria tuya. Yo creo que es muy importante que revisemos nuestros corazones, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para Dios. Y dice aquí que cada uno de nosotros va a recibir una recompensa por ese trabajo que estamos haciendo. Hay gente que dice que esa recompensa está en el cielo y hay gente que dice que no, que es aquí en la tierra esa recompensa. Pero realmente yo creo que es en las dos. Cuando uno le sirve al Señor, uno ve la mano de Dios haciendo cosas que uno jamás se puede imaginar y eso es recompensa. Pero también sabemos que cuando vayamos al cielo, también vamos a recibir parte de esa recompensa. Así que necesitamos ser bien, yo digo, entendidos de esto, de que cuando yo trabajo para el Señor, sé que voy a recibir una recompensa por mi labor. No es medida tal vez en cuánta gente se salvó o no es medida a nivel de los hombres, pero sí es medida con el corazón que yo he hecho las cosas para Dios, con cómo está mi corazón delante del Señor haciendo lo que yo tengo que hacer para Él. Y yo creo que es una gran responsabilidad que el Señor ha puesto en nosotros. Es un privilegio servirle al Señor, pero a la vez es una gran responsabilidad. Y como decías, Vivi, somos parte de un edificio, ¿verdad? Somos parte de ese edificio, pero a la vez la labor de cada uno es pesada individualmente. Dios no va a pedir cuenta grupalmente, va a pedir cuenta individualmente de que lo que Él nos mandó a hacer a cada uno dentro de su iglesia, dentro de la obra de Dios. Así que Vivi, la Biblia aquí en este capítulo nos está hablando de que somos parte de un edificio, ¿verdad? De que somos importantes, de que hay gente que sobreedifica en ese fundamento que es Cristo, pero también que la construcción es obra de todos. Todos vamos colaborando y vamos edificando lo que es el reino de Dios. Y también es importante que hablemos de cómo vamos sobreedificando, ¿correcto? Así es, porque fíjense como que empieza como con un cuadro grande diciéndole, mire, todos somos parte de esto, pero ahora vamos un poquito más a
a analizar y veamos cada uno. Y acá se enfoca y hace énfasis en qué importancia de que cada uno, independientemente del lugar donde estás, qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Y vamos a ver de los versículos de 12 al 15, donde aquí da algunas importante información de qué onda con nuestras obras, de qué pasa con nuestras obras. Vamos a ver el versículo 12, dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno, paja, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Aquí dice, presten atención a la obra de cada uno y menciona distintos elementos. Empieza con el de más calidad, como lo es el oro, y termina con el de menos, que es paja. Dice, las obras de ustedes tienen calidades diferentes. Pueden tener la calidad de un oro refinado o puede ser pajita. Y nada de eso pasa por desapercibido. Hay un registro de cada una de las obras que nosotros hacemos. Y aquí dice, la obra de cada uno va a ser al descubierto, o sea que va a ser evidente. Y lo otro que dice, y que ya mencionaste, Ale, es que cada uno va a tener una recompensa. ¿Qué es una recompensa? Es un premio, es un regalo. Lo importante que tenemos que subrayar aquí es de que en ningún momento aquí está diciendo Pablo, hagan obras, hagan cosas buenas para ganarse la salvación. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la salvación porque es por gracia. Entonces, las obras, en este caso, no tienen que ver con si vamos al cielo o no, si vamos a ser salvos o no. Pero sí aquí dice que nuestras obras sí son pesadas y sí van a ser recompensadas justamente por la calidad de esas obras. O sea que aquí el valor de las obras no es para salvación, sino para recompensa. Y dice, a algunos le va a ir muy bien en esa recompensa, algunos van a sumar y otros cuidado porque dice que van a entrar como por fuego, en mi país diríamos de panzada, como que sí, la logramos, pero no ha habido obras que yo hice que honraron a Dios y que sirvieron para ser parte de edificar su reino. Y si esto pasa, me habré perdido de la posibilidad de ser parte activa y efectiva del diseño de Dios para con nosotros. Qué importante que estemos checándonos y evaluándonos, diciendo, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Señor, ¿cómo ves? ¿Estoy, como decías vos, en el lugar correcto? ¿Estoy dando lo mejor de mí? Y así como hay tantas cosas buenas, también tenemos que ver, ¿no pasará que estoy haciendo algo que en vez de sumar estoy restando? No hay acciones que dejan mucho que desear. No hay acciones que no están dando un buen nombre al Señor. Y eso va a reflejar de que sí somos cristianos, pero estamos viviendo una vida cristiana con inmadurez, ¿verdad? Y aquí después empieza y hay algunos versículos donde hace referencia a esa otra faceta, ¿no? A esa persona que conoce del Señor, que vive el Señor, pero no vive controlado por el Señor, ¿verdad? Y ahí hay expresiones negativas, ¿no? Y que causan efectos negativos. Hay unos versículos, Ale, donde nos habla acerca de esto, ¿no? Claro. Me dice, ahí utiliza algunas expresiones, ¿no? No sean controlados por la naturaleza pecaminosa. Sí, Vivi, como dices,
en realidad nuestras obras se van a expresar, pero lo que expresan es si nosotros estamos caminando en el Espíritu o estamos viviendo como cristianos carnales. Y Pablo lo habla muy claramente desde el versículo 1 al versículo 4. Vamos a leerlo. Dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo, y el otro dice, yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Y algo que me encanta aquí es ver cómo Pablo empieza diciendo, amados hermanos, porque luego sigue una regañadita. Pablo les dice, ay, ¿cuánto los amo, mis hermanos? Ustedes son mis hermanos. No les está diciendo, ustedes no son salvos, ustedes son unos herejes, ustedes no son cristianos. Él está reconociendo que son hijos de Dios, que son hermanos de la fe. Pero luego entonces les empieza a dar una corrección. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos que tenemos que atender a lo que la palabra nos dice, que no siempre la palabra nos va a dar ese ánimo y esa esperanza, sino que a veces nos va a dar una instrucción clara porque estamos haciendo las cosas mal. Y Pablo aquí les dice, ustedes son como unos niños en Cristo, ¿verdad? No han crecido. Eso, en otras palabras, lo que le está diciendo, no han crecido, ustedes ya deberían estar en otro nivel, pero yo no los puedo llevar al siguiente nivel. Pablo les dice, no les puedo dar una palabra espiritual más fuerte, más firme, porque ustedes no la pueden tolerar, están como esos bebés espirituales todavía. Y él les está exhortando y lo que les está diciendo es, ustedes son personas que han creído en Cristo, pero se están comportando como se comporta el mundo. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien del mundo? Debe de haber una diferencia. Y la diferencia no es en cosas externas, es en cosas internas que se expresan, ¿verdad? Y Pablo lo dice claramente en que nuestra naturaleza pecaminosa es la que está controlando cuando somos bebés espirituales, cuando no hemos crecido. Somos cristianos carnales, así nos llama Pablo. ¿Y qué es la carne? En Gálatas 5 nos da una lista de qué es la carne. Son los celos, las envidias, muy las larga, contiendas. por cierto. Sí, las borracheras. Son cosas que tienen que ver hasta con la comida, ¿verdad? Que comemos, con nuestra sexualidad y también con nuestras relaciones interpersonales. Y aquí Pablo lo dice muy claramente, más adelante en la carta va a hablar de la sexualidad y la comida, pero en estos versículos que estamos viendo hoy del capítulo 3 se enfoca en los celos, en los pleitos y en las contiendas. Nada que se parezca a las iglesias de hoy en día, yo creo, ¿verdad? Realmente no es de asustarnos por lo que pasaba en Corinto, porque nosotros lo vivimos el día de hoy. Cuando no le damos lugar al Espíritu Santo en la vida, empezamos en la carne con pleitos, con envidias, con contiendas. Y Pablo lo muestra como si fuera una progresión. Primero los celos, que traen discusiones o disensiones, y luego una división en la iglesia. Y es importantísimo que nosotros prestemos atención de esto, porque es tan fácil dejarse controlar por la naturaleza pecaminosa que tenemos nosotros por nuestra carne. Nuestra carne nos dice, no te dejes, pelea, reclama, haz pleito, no trae paz. Pero realmente aquí Pablo está diciendo, ustedes no pueden andar como el mundo.
Si nosotros vemos cómo el mundo maneja las cosas, es ojo por ojo, diente por diente, tú me hiciste, yo te hago, no me gustó, ahora yo te voy a hacer algo que no te va a gustar, me vengo. Pero eso no es lo que la enseñanza de la Biblia, ese no es el fundamento que tenemos en Cristo. Tenemos un fundamento en donde el Señor nos dice, sean pacificadores, ámense unos a otros, sopórtense. Y la clave de todo esto es entonces no vivir en la carne, sino más bien vivir en el Espíritu, controlados por el Espíritu Santo. La carne da un fruto, que es esas obras de celos, contienda, divisiones. Pero el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros da un fruto. Y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y en el versículo 16 Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? El Espíritu Santo vive en nosotros. Y cuando nosotros le damos lugar en nuestras vidas, en la iglesia, en las relaciones, entonces el Espíritu Santo va a producir ese fruto de amor. Pero cuando nosotros le damos lugar a la carne, entonces ahí, Vivi, es cuando empiezan las divisiones, las contiendas que no honran ni glorifican a Dios. ¿Seguimos siendo salvos? Como decías hace un rato, sí, seguimos siendo salvos. Pero no estamos honrando a Dios en la iglesia, no estamos honrando a Dios en nuestra vida cuando nosotros le damos lugar a la carne. Y vamos a ver consecuencias negativas. Entonces, lo mejor que es saber que soy el templo del Espíritu Santo, saber que Él mora en mí y que Él puede controlarme y dirigirme en estas situaciones difíciles, porque la vamos a encontrar, Vivi. Vamos a encontrar situaciones difíciles en la iglesia, en la casa, en todo lado, en el trabajo, en todo lado vamos a encontrar situaciones que van a querer sacar lo peor, esa naturaleza pecaminosa. Pero entonces ahí es cuando yo tengo que decir, Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, muéstrame, Espíritu Santo, controla mi naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde yo voy a ver el éxito del Señor en mi vida y en todas mis relaciones. Qué importante, como decías, tener en cuenta cada día y decir, recordarnos, el Señor vive en mí. Y cuando Él vive, cuando hay vida, hay movimiento. No hay nada que está permanentemente igual. Y nuestra vida, hay situaciones que vivimos, van a ser cambiantes y que necesitamos decir, Señor, tú estás activo en mí hoy. Señor, tú estás activo en mi interior. ¿Cómo estoy con el tema de qué estoy sintiendo? ¿Estoy teniendo, identifico que en mi ser estoy teniendo actitudes donde estoy empezando a tener celos con otras personas? ¿Estoy participando en charlas, en conversaciones donde no unen, sino separan? ¿Y cómo es algo que permanentemente tenemos que estar dependiendo de Él y diciéndole, Señor, ¿cómo voy? Señor, ¿cómo vamos? Y ajustándonos a eso, ¿no? Sometiéndonos y diciendo, vos me vas a controlar. Y esto es algo que diariamente lo necesitamos hacer. Y este capítulo termina dándole una sugerencia y diciendo, examínense, verifiquen, fíjense en ustedes mismos, presten atención a ustedes mismos cómo van, ¿no? Y vamos a ir a los versículos finales. En el versículo 18 dice, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios, de acuerdo con sus criterios en este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Dicho de otra manera, están pensando que se la saben todas, pero no. Los criterios que están usando, ustedes están creídos que está todo bien lo que piensan, lo que hacen, lo que sienten, pero los criterios que están teniendo se están oponiendo al mensaje que se les fue dado. Entonces, despiértense, no se engañen. Tienen que pensar de una manera diferente y actuar de una manera diferente. Sean lo suficientemente humildes para aprender la sabiduría de Dios.
y termina diciéndole, así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, reforzando, como si no lo hubiera dicho. Así que déjense ya de estar haciendo estas divisiones y haciendo bandos, ya, déjenlo atrás. Porque dice, a ustedes le pertenecen todo, ya sea Pablo, Apolos, Pedro, el mundo o la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Qué manera de hacerlos reflexionar. Y les dice, hey, a lo mejor ustedes se están engañando, necesitan revisar y poner la sabiduría de Dios. Dejen de hacer este tipo de separaciones. Miren, Pablo, ¿a quién le pertenece? A Dios. Apolos, ¿a quién le pertenece? A Dios. Ustedes, ¿a qué le pertenecen? A Dios. Todos le pertenecemos a alguien, que es Dios. Y estamos en el mismo edificio, en el mismo equipo, en el mismo proyecto. Cuando decidimos seguir al Señor, todos somos partes del mismo equipo. Y tenemos un propósito y una tarea que es grande y nos vamos a necesitar los unos a los otros. Y el Espíritu Santo va a estar con nosotros para ayudarnos a transicionar todas estas situaciones que se van a ir dando para que alcancemos el proyecto de Dios y el sueño de Dios para con nosotros. Y Él va a estar con nosotros, Él va a estar acompañándonos. Y cuántos desafíos nos deja este capítulo, ¿verdad? De reflexionar, por un lado, de quién soy, qué es lo que tengo, qué es lo que me ha sido dada, cuál es mi función, a dónde Dios me llama, a identificar y a estar revisando regularmente cómo voy, Señor, estoy sujeto a ti, me está controlando el espíritu, me está controlando la carne y estar con la actitud de que dependo de ti, Señor. Tú eres no solamente el fundamento, tú eres el que nos guías, tú eres el que nos acompañas y tú eres el que está en dirección de todo este proyecto. Tú eres el que estás registrando mis obras, tú eres quien me vas a recompensar por todo lo que hemos hecho aquí en la tierra. Que nuestra vida aquí es relativamente corta a comparación de todo lo que nos espera. El tiempo que tenemos no lo podemos perder en cosas que no son importantes. Tenemos que asegurarnos de vivir cada día y decir, Señor, cada día que vos me das, yo voy a vivir de tal manera que te doy lo mejor de mí, doy lo mejor en el cuerpo de Cristo. Soy parte de todo lo que vos estás haciendo. Tenés un lugar importante en el diseño de Dios. Sos colaborador de Dios. Somos colaboradores de Dios en este proyecto que Él tiene de amor, de salvación para el mundo. Así que el desafío que tenemos es tomar nuestro lugar de una manera madura, de una manera santa, guiados y controlados por el Espíritu Santo. No queremos cerrar esta sesión sin tener un espacio para orar por vos y con vos. Así que Pastor Alexandra ahora nos va a guiar en este tiempo. Oramos entonces. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos has llamado a tu reino. Gracias por ese fundamento que tenemos en Jesús. Señor, yo te pido que cada día podamos aprender más de Jesús, aprender más y recibir más de sus enseñanzas, de su amor. Señor, yo te pido que cada día te reveles más a nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Pero también te pido, Señor, que tú llames a cada uno, Señor. Si hay alguien que nos está viendo que tal vez piensa, bueno, yo realmente no sé todavía qué tengo que hacer. Señor, yo te pido, llámalo, muéstrale el camino, invítalo a servir en tu reino.
y muéstrale, Señor, donde tú lo quieres. A los que ya estamos sirviendo, Señor, yo te pido que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, Amén. para tu honra, Señor, con temor y temblor, pero también con alegría de saber que es para ti, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que siempre, Señor, el fundamento de cada uno de nosotros esté en tu palabra, que no añadamos ni quitemos, Señor, de lo que hay en tu palabra, Señor. Y yo te pido ahora, Señor, también que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, sobreedificar con sabiduría, Señor. Padre, que todo engaño o autoengaño que haya en nosotros, que nos impida ver, Señor, qué es lo que tú quieres y la forma en que estamos sobreedificando, Señor, se ha quitado en el nombre de Jesús. Yo te pido esa sabiduría, Señor, para no vivir como vive el mundo, Señor, para morir a nuestra carne, Señor, para morir a los celos, a las divisiones y a la contienda en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que el amor de Dios que es derramado sobre nosotros por tu Espíritu Santo, Señor, abunde en cada vida, en cada iglesia, en cada familia, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hable fuerte y claro y que nosotros entendamos que somos ese templo del Espíritu Santo y que debemos honrarle siempre. Señor, ayúdanos a buscar la sabiduría en ti, Señor, a crecer en ti, Señor. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que no nos vamos a estancar como niños espirituales, que vamos a crecer, Señor, y que vamos a poder tener alimento más sólido cada vez de la palabra, que vamos a entender y hacer no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, Señor, y te vamos a seguir y te vamos a servir todos los días del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes en este día, en este estudio bíblico, y esperamos que sigan acompañándonos para el próximo. Que Dios los bendiga.